Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no me creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti. La primera lectura de hoy continúan los Hechos de los Apóstoles y en el fondo nos va hablando tanto de la providencia como de la acción de la Iglesia en ese primer momento. La providencia hizo que, gracias a la persecución de Esteban y que matasen al diácono Esteban, mucha gente huyó de Jerusalén por miedo en la persecución y se fueron, pues, como decíamos ya otros días, primero por toda Galilea, después Palestina, después todo lo que era Asia Menor y lo que era la provincia de Siria, o sea, llegando hasta lo que hoy es Siria y Turquía. Y llega un momento en que algunas de estas comunidades empiezan a crecer. Este irse hizo que muchos predicasen, incluso seguramente muchos laicos, y predicasen a Cristo, y se encuentran con que se empiezan a crear comunidades importantes, como la de Antioquía, donde después Pedro irá de obispo a Antioquía antes de ser obispo en Roma. Y aquí encontramos que ante una comunidad que está creciendo, los apóstoles envían a un enviado. Este es Bernabé. Bernabé, que será un personaje importante, se nos habla aquí de este personaje, se nos dice que era un hombre bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe, y que todavía una multitud más grande se acercó a la iglesia, se adhirió al Señor. Y es curioso porque aquí vemos lo que hacen los buenos. Este Bernabé, que será después asociado al número de los 12, se habla del apóstol, también como si fuera un apóstol, igual que lo será Pablo, aunque no son de los 12 originales. Pero Bernabé es una persona que, aunque es buena, en el buen sentido cristiano, sabe muy bien sus debilidades. Y no hablo aquí de los pecados, sino de la debilidad de aquel que ve una misión mucho más grande que la suya, que la que él es capaz de llevar. Y entonces piensa en Pablo. Se va a Tarso, o sea, se va lejos, a buscarlo y lo trae. Y es lo que hacen los buenos apóstoles, o sea, aquellos que se dan cuenta de que necesitan gente con más capacidades que ellos, porque cada uno somos lo que somos, no damos para mucho. Y él pues se da cuenta de que hay este Pablo que vale mucho y que le puede ayudar realmente y mucho. Y es que Pablo desde el primer momento lo vemos como el que entiende el Evangelio como nadie, el que ha llegado hasta el fondo por revelación misma de Cristo, y piensa, ¿por qué no? Traigámoslo aquí a Antioquía, que ayude, que funde con bien fundada esta iglesia, que le dé los fundamentos realmente de la fe. Y lo traerá hasta Antioquía, y allí realmente irá creciendo y creciendo esta comunidad hasta ser de las más importantes en aquel momento.
Y dice que allí es donde por primera vez a los cristianos, a los discípulos, que hasta ese momento solo eran los discípulos de Jesús o los del camino, porque Jesús es camino, verdad y vida, pues los del camino, el camino que lleva a la salvación, se les empezó a llamar cristianos por primera vez. A ellos debemos este nombre, usar el nombre de cristianos, que hoy es común. Todos los bautizados en Cristo somos cristianos, pues aunque en sentido propio el cristiano no es solo bautizado, sino el que vive la gracia de Dios que proviene del bautismo, pero no solo el bautismo, es vivir ese bautismo. Pero iremos viendo estos hechos de los apóstoles toda la Pascua, todo el tiempo pascual. Mientras que el Evangelio de hoy continúa en el fondo con este discurso Jesús del buen pastor. Los judíos, mientras hay la fiesta de la dedicación del templo y Jesús en el templo, le preguntan: ¿eres tú el Mesías? Dínoslo claramente. Lo que pasa es que aquí es una pregunta con trampa. No es porque quisieran realmente saber si era el Mesías o no. Era solo para poderlo acusar. No creían en Jesús. Así, si es el Mesías, si se dice Mesías, podremos atacarlo mejor. Y entonces Jesús responde de una forma muy curiosa y muy propia del tiempo y de la mentalidad del tiempo, pero que nos va bien también a nosotros. Os lo he dicho y no creéis. ¿Cómo que nos lo ha dicho? ¿Cuándo nos lo ha dicho? Y lo explica enseguida. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Lo que es su palabra, sus curaciones, el resucitar a los muertos, sacar a los demonios, todo lo que Él va haciendo y enseñando, es esas obras las que dicen que Él es el Mesías. Pero no es un Mesías al uso, no es el Mesías que esperan ellos, no es el Mesías guerrero, no es el que va a luchar contra los romanos. Es otra historia, el que va a luchar contra el pecado y contra la muerte para hacernos hijos de Dios, para heredar la vida eterna. Pero les dice claramente a ellos: vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Aquí hay un problema grande, pero de fácil entendimiento. La gente o cree o no cree, y para que la gente crea hay como dos partes: Dios que hace la suya y nosotros que hemos de hacer la nuestra. Los testigos de Cristo, pero también que después cada persona acepte o no acepte a Cristo. El que no acepta la fe, pues no es de las ovejas de Cristo. Los que son de Cristo escuchan su voz, o sea, lo siguen a Cristo. Y aquí hay claramente los que son de Cristo y los que no son de Cristo. El gran problema nuestro es, al menos de los cristianos, es otro. ¿De verdad somos cristianos? ¿De verdad seguimos a Cristo? Porque el problema enorme de nuestra generación es algunos llamarnos cristianos, pero hacer un doble juego. Seguir al mundo y sus ideologías, pero llamarnos cristianos. Mal iremos, no seremos de los suyos si no escuchamos su voz, si no le seguimos, si no ponemos en práctica su palabra, si no lo acogemos en su palabra y en los sacramentos, si no vivimos la fuerza que Él nos da en los sacramentos, no seremos hijos de Dios. Lo seremos en apariencia tal vez, lo seremos de palabra, pero de nada nos servirá, porque no puede redimirnos si no nos dejamos redimir, si no nos ponemos a ser de los suyos, de su rebaño. Y eso hablamos de todos los cristianos, desde el Papa al último cristiano. La salvación no está asegurada, sino que la salvación viene de la respuesta a la gracia de Dios, a la cual hemos de estar siempre prontos, preparados para ello. Y así lo dice el Señor: mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco. Ellas me siguen, yo les doy la vida eterna
Él ha dado su vida para que nosotros tengamos vida eterna. Y acaba con esta frase que es realmente durísima, en el sentido que está todo el misterio de Dios aquí. Yo y el Padre somos uno. Es la unidad de Cristo con el Padre. Realmente Él es el Hijo de Dios. No es un Mesías más, no es un elegido de Dios. Es Dios mismo hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad. Por eso Cristo no es un profeta, ni un grandísimo profeta, ni un gran personaje de la historia. Es Dios que viene a nosotros, y que nosotros respondamos a Él desde la gracia es fundamental y lo principal para poder tener en nosotros vida aquí, la vida de la gracia que nos prepara a la vida eterna, porque Dios nos quiere con Él para toda la eternidad.